para compartir con ustedes. Ya hay polémica por el famoso segundo retiro del 10% de las AFP. El ministro de Hacienda, ministro Briones, quiere tener acceso a quiénes fueron los chilenos que retiraron el primer 10%. Como por ejemplo, datos como el RUT. La polémica está instalada, José Antonio. ¿Por qué? Bueno, sí, el ministro Briones, a través de un oficio que envió a la Superintendencia de Pensiones, o sea, el ministro en realidad lo solicita el Ministerio de Hacienda, pide a la Superintendencia de Pensiones que le entreguen la nómina de personas que retiraron su 10%. Entonces la Superintendencia debe oficiar a las AFP, que no son muchas, y las AFP mandan la lista de retiro con RUT, y eso llega al Ministerio. El argumento que utiliza el ministro Briones es decir que necesita una métrica, una evidencia estadística respecto de finalmente quiénes retiraron, edades de las personas que retiraron, ingresos, me imagino, situación eventual, para poder articular argumentos que permitan al ministerio detener en el debate del segundo retiro, pero evidentemente esto generó reacciones políticas desde el Parlamento hasta las organizaciones sociales que dicen que aquí hay una violación de los derechos personales. De la información que es sensible, claro, y que se va a ver expuesta de alguna otra manera. La verdad es que yo en la mañana conversaba con la abuela diputada en la radio. Ella tiene una opinión muy crítica respecto al ministro Briones, por razones obvias. Dice que el ministro Briones hay que sacarlo de la ecuación de la discusión que debe haber comenzado ya en el Parlamento, porque ayer no se alcanzó a votar, porque hubo una suerte de requerimiento que presentó el diputado Coloma Hijo, para no seguir hasta el cierre de la jornada parlamentaria, y se seguía el día de hoy. Aquí está, ¿no? Reforma constitucional, ¿no? Permite retirar parte de fondos previsionales durante estado de excepción. Bueno, están de alguna u otra manera, digamos, cruzando los antecedentes para poder votar esto durante la tarde. Pero hay inquietud, por así decirlo, respecto de lo que pueda verse expuesto si el ministro efectivamente tiene acceso a esos datos. O sea, de hecho, de parte del Ministerio de Hacienda, para la tranquilidad de todos los que retiramos el 10%, ministro, yo lo retiré, se lo puedo contar, acá Eduardo también, José, ¿tú? Ministro, sí, yo sí, también. También, ya. Por aquí también. La Connie también. Y Germán, Germán estaba esperando que creciera un poquito más. ¿Lo retiraste, no? No, todavía no, quiero que crezca y que llegue un poquito más. Pero para que sepa el ministro Briones, transparentemos, todos lo retiramos aquí, así que... El sábado toca retiro, pero bueno. Sí, pero ese es otro tipo de retiro el que le toca el sábado. Bueno, el ministro de Hacienda reafirma su compromiso con el resguardo de los datos personales y señala que el manejo de esta información se apega a estrictos protocolos de seguridad y confidencialidad. Cuando hemos visto que últimamente el tema de los hackeos y las filtraciones está compleja, uno como ciudadano, José, puede dudar de la seguridad de entregar estos datos. Lo que pasa es que me parece que más que si se filtran o no, el ministro debe expresar claramente para qué los necesita. Eso es lo que todavía no me queda claro, porque si el ministro necesita tener ciertas métricas o participar de este debate, ¿qué es lo que quiere hacer, ministro? Ministro, mire, la Cámara 3, que vino a Pauta Libre el domingo, agradecemos la entrevista completa que tuvimos con él, hablamos del tema del 10% también, pero yo le pregunto, ministro, ¿para qué quiere, iba a decir otra cosa, pero ¿para qué quiere los datos? O sea, si usted lo explica claramente, a lo mejor muchos de nosotros vamos a acceder voluntariamente a entregarlo. Me parece que también debería pasar por ahí. Porque si yo ya hice mi retiro, hice mi trámite, debería preguntársele a la ciudadanía, usted al momento de realizar este retiro, ¿desea que estos datos sean compartidos? Es súper fácil hacerlo digitalmente. Me parece que si usted los necesita, ministro, no hay ningún problema, pero las AFP deberían de alguna manera hacerles llegar esa discusión a sus cotizantes. Tú preguntabas para qué. Eso. Y el Edu te tiene la respuesta a tu pregunta. Ministro, fíjate que a través del comunicado, un comunicado a los medios, el Ministerio de Hacienda habló e intenta responder tu consulta, José Antonio. Tú tienes todo el derecho de dudar de esto, pero me dice así, comillas, ¿para qué esto? Para enriquecer este análisis resultó necesario solicitar las nóminas de afiliados que permiten cruzar información con otras fuentes de datos disponibles para el Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos, probablemente. Por ejemplo, de esta forma se puede evaluar y modelar conjuntamente esta y otras medidas de apoyo económico que han surgido en el contexto de la crisis producida por la pandemia. Pero es que toda esa argumentación está sumamente equivocada. Yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el argumento del ministro Briones y el argumento del gobierno ha sido permanentemente que este retiro no es focalizado, y además las indicaciones que ayer se presentaron en la comisión también tienden a focalizar
el acto de giro. Por ejemplo, que se pague el impuesto a la renta que corresponde al movimiento de dinero, que en el caso del primer retiro estuvo exento del pago de impuestos. Sí. Cuando tú mueves plata, necesariamente tienes que pagar un impuesto, claro. Siempre. En el caso del primer retiro, como era una situación de ayuda, se decidió declarar ese acto con exención tributaria. Es decir, yo muevo 4 millones, 2 millones, 1 millón y no pago el impuesto a la renta. Entonces el ministro Briones hace una lectura de que aquí va a haber una pérdida para el fisco. Sí, es que efectivamente va a haber una pérdida fiscal. Pero tampoco está ofreciendo el ministro Briones transferencias directas. Entonces es una cosa a la otra, digamos. Claro. Porque él dijo que no se iba a extender el IFE, por ejemplo. Dijo que la situación económica es sustancialmente distinta a algunos meses atrás, cuando la verdad parece no ser tan claro para la mayoría de las familias chilenas. También, por ejemplo, que haya que demostrar algún tipo de pérdida de ingresos, claro, de un 30% o pérdida del empleo. Eso se puede saber efectivamente cruzando datos con el Servicio de Impuestos Internos. Entonces hay una serie de indicaciones que se presentaron ayer para que esto quede focalizado. El punto es que uno no puede focalizar política pública con plata ajena. Es que eso es lo que a mí me pasa. Ese es el punto. Si usted no quiere retirar su plata, señor, señora, y quiere reservarlo para su jubilación, tiene todo el derecho a hacerlo. Esta reforma no obliga a que ni uno de nosotros retire. Sí. O sea, yo puedo focalizar efectivamente políticas cuando la plata es de otro, o sea, claro, cuando la plata es del Estado. Claro. Pero cuando la plata no es mía, yo no siento que el gobierno tenga el derecho a focalizar nada. Lo que yo no entiendo, José, y por favor explícame si estoy equivocada. Yo contrato los servicios de una AFP. Es un contrato entre privados. ¿Por qué esta información tiene que llegar a las manos del ministerio? Ahí está la gran pregunta. Puede ser... Porque es mi plata la que yo le paso a la AFP para que me la invierta y me haga crecer ese fondo para el futuro. Bueno, es una buena pregunta. ¿En qué ecuación está el Ministerio de Hacienda? Es una buena pregunta, porque es como que alguien te pide explicaciones por retirar plata de una cuenta de ahorro o una cuenta corriente. Claro. Ahora, claro, está el elemento que tiene que ver con el Decreto Ley 3500 y también la definición constitucional de la cotización, que dice que ese es un fondo que va a ser administrado para exclusivo uso de las jubilaciones, que es de donde se afirma el ministro para decir que va a haber reserva de constitucionalidad y que esto podría terminar en el Tribunal Constitucional. Pero la diputada Giles tiene el siguiente argumento, en la mañana me lo daba en la radio. Ella decía, ¿con qué argumento el gobierno va a ir al Tribunal Constitucional si bajo este mismo modelo decidió no requerir la opinión del TC en el primer retiro? ¿Por qué ahora sí van a necesitar la opinión del TC? Exacto. Si el gobierno ya dejó pasar el primer retiro y no hizo reserva de constitucionalidad, ¿por qué va a hacer reserva de constitucionalidad ahora si no hay diferencia entre el primer giro y el otro en términos legales? Pero hay una realidad diferente también. O sea, nos enfrentamos que más de 4 millones de personas quedan en saldo, o sea, en saldo cero. Entonces yo creo que tiene que ver por ahí. Pero Connie, perdón, no, pero que no es real. No es real eso tampoco. Porque si esa persona no quiere sacar esa plata, puede dejarla ahí y no quedar con saldo cero. No están obligados. Aquí se está obligado. Se está instalando un sistema de tutelaje sobre la gente. Ya, y a mí José, no me parece. Es que te quiero hacer una pregunta. Perdón, Conita. Pregunta. Desde la máxima inocencia. Puede ser, te reí, ya te Tan máxima no creo. Ya te estoy riendo, a dudar. Dale. Puede ser que sean tan malas las maneras que tiene el gobierno de saber dónde está la necesidad real de ayuda, que no tienen ninguna brújula. De hecho, lo han dicho durante la pandemia. No sabíamos dónde están los pobres, le ha costado llegar al sistema con ayuda, con transferencia directa u otras medidas. Que este primer retiro del 10% es el primer indicador claro, real de quienes sacaron la plata. ¿Por qué? Porque si llegan a mí o a otras personas, se van a dar cuenta que yo soy un gallo que tiene pega y que me puedo rascar y que me puedo defender. Ya, ahora la iglesia no va a necesitar ayuda de nosotros. Pero sí, Juanito Pérez, Pedrito Soto u otras personas. Puede ser, estoy tratando de buscarle una vuelta a la explicación del Ministerio de Hacienda, porque si no, no entiendo que estén tan desesperados por tener el RUT de quienes sacaron el 10%. Puede ser una lógica. Puede ser lógica eso que dice Eduardo, pero por el solo hecho de haber sacado el 10% no significa que estás en apremio económico. Porque lo podría haber sacado alguien millonario, como lo puede haber sacado la mayoría de los chilenos que sí lo están pasando mal. Y que claro, pero ahí el Estado va a saber a quién ayudar. Lo que pasa es que, mira, el único punto que yo le doy al ministro Briones es el tema de el marco tributario. Yo ahí sí le doy un punto. Es decir, si yo no tengo necesidades, si yo efectivamente tengo una cuenta de capitalización individual con ahorros a partir de una cotización permanente, me parece que es legítimo que el gobierno busque que se le pague el impuesto correspondiente al movimiento de dinero.
pero que no me impidan el retiro. Ahora, si me van a cobrar el impuesto que corresponde y yo estoy dispuesto a pagarlo, me parece que está bien. Me parece que está bien. Pero el argumento de decir que se quiere proteger a 4 millones de personas que quedarían con... Bueno, me parece que hay que ir confiando de alguna manera en la ciudadanía, que la ciudadanía también... No tengo capacidad de tomar decisiones respecto a dónde quiero que mi plata vaya. No tengo la capacidad de decidir entre un actor privado y un actor público. O sea, no tengo capacidad de decidir nada sobre lo que va a ser mi mecanismo de ahorro y de jubilación en el futuro. José, tú lo acabas de decir, al final yo creo que esto también tiene que ver con una crisis de confianza generalizada que lamentablemente tiene a este gobierno prácticamente en el suelo, con una crisis de confianza, no solamente en este gobierno, sino que en toda la élite política. Entonces, evidentemente que esto iba a ser cuestionado, venga de quien venga, porque hoy día no se confía, hay una desconfianza total. Entonces yo no sé si esto mismo, si se hubiera llevado a cabo, por ejemplo, hace 10 años atrás, hubiera sido con esta polémica, pero tiene que ver con eso mismo, no, tiene que ver, no se confía en las autoridades. Hay un elemento que tiene que ver con confianza y hay un elemento político que no se dice. El gobierno teme que esta sea una estrategia de la izquierda para poder destruir el sistema de capitalización individual. Porque ahora el diputado Hugo Gutiérrez introdujo una indicación de que no solamente haya un segundo retiro, sino que haya un tercer retiro en 6 meses más de 5 puntos. Es decir, que uno no solamente retire el 10 ahora, sino que en 6 meses más uno pueda retirar el 5% adicional. Mira. Tendríamos un total de 25% de retiro. El gobierno teme que esta sea una estrategia política para... en el fondo, extraer el dinero de las cuentas individuales y cuando ya haya poca liquidez en el sistema, poder de alguna manera sepultar el sistema de capitalización individual y reemplazarlo por uno de reparto. Ahora, si el gobierno está tan preocupado por el tema de las jubilaciones, bueno, que le ponga el acelerador a la reforma previsional y que introduzca en la reforma previsional algún tipo de indicación sustitutiva o aditiva, que permita que el Estado en el futuro reponga esos fondos, al menos para las personas que están en los segmentos más vulnerables. Exactamente. Como decía mi abuelita, en todos lados se cuecen habas, no solo en este momento en el Congreso.